Pero que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Sí. Su Que merced. renunció su merced doña Laura Sarabia, oiga su merced. Sí, renunció y le va a contar los detalles, Marcela, porque por supuesto es una de las noticias más importantes del día, la renuncia de la Sí. canciller. Así es, Esteban. Mire, la canciller se va luego de no encontrar con el presidente Gustavo Petro un acuerdo sobre qué va a pasar con los pasaportes en Colombia. El presidente básicamente la desautorizó y dijo: aquí los pasaportes no los puede volver a hacer Thomas Greikan Sons, los tiene que hacer la imprenta nacional. Ella, por supuesto, presentó su carta de renuncia esta mañana y pocas horas después el presidente Gustavo Petro le acepta la renuncia a través de un trino en su cuenta de X. Caterina Ávila nos cuenta más. La decisión del presidente Gustavo Petro de poner a Alfredo Saade, su jefe de despacho, como encargado del futuro de los pasaportes en Colombia, terminó de romper la relación con la canciller Laura Sarabia, aunque su carta de renuncia argumenta que sale del gobierno por decisiones que no comparte. De fondo hay desautorizaciones públicas, como la que le hizo luego de que ella citara a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar de la adhesión de Colombia a la ruta de la seda antes de su viaje a China. Y ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Pero también cuando se abstuvo de reconocer al gobierno de Ecuador luego de que Sarabia había felicitado a Daniel Noboa. Cabe mencionar que la canciller tampoco firmó el decreto para convocar la consulta popular y puso a una encargada. La salida de Sarabia la anticipó el jefe de despacho, Alfredo Saade. Que yo le hago caso al presidente, mi jefe no es la canciller, lo siento mucho. Nosotros nos hemos reunido y yo creo que el que no esté de acuerdo con las órdenes del presidente debe irse. Hoy, tras la publicación de la carta de renuncia, el presidente Gustavo Petro se la aceptó a través de su cuenta de X y aunque le agradeció su trabajo en el gobierno, también le lanzó un sablazo sugiriendo que se dejó llevar por la codicia. El mandatario escribió, abro comillas: hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida. Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció, cierro comillas. Aunque la última gestión de Sarabia en la Cancillería iba a ser la inauguración de la Embajada de Colombia en Praga, por cuenta de la nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos estará al frente y mantiene ahora contactos con funcionarios del gobierno de Donald Trump. Esto hasta que el presidente Gustavo Petro le nombre un reemplazo. Ahora, es una de Y las que le haya personas... aprendido algo al presidente, Claro. su merced. Ignorita, además es una de las personas más cercanas al presidente Petro. ¿Sí? Estuvo en toda la campaña. Era asistente de Armando Benedetti cuando era congresista. Y ahí la conoció cuando Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, entra a la campaña, le presenta al presidente a Laura Sarabia. Al presidente Petro le parece una mujer muy eficiente, que lo es. Sí. Muy pila, que lo es, y se vuelve la mano derecha en la campaña al final, Pedro y Álvaro, y termina siendo pues la gran poderosa de Palacio primero, la mujer que manejaba todos los intríngulis, además el puente de comunicación entre mucha gente y la presidencia. Ustedes saben que el presidente Petro no habla mucho con la gente, no hay mucho contacto a veces ni con sus propios ministros. Entonces ella era el puente y lo estaba haciendo. Y ahí entra la gran crisis, y acordémonos del Consejo de Consejo Ministros Reality. Histórico Reality, donde terminan abiertas las cartas frente a Benedetti, con lo de la vicepresidenta también la pelea. En campaña, por ejemplo, el presidente Petro decía, aquí la única, cuando ya vislumbraban que iban a ganar, aquí la única que tiene trabajo fijo es Laura. Y ahí está. Decía en campaña el presidente. Ahí está, Ignorita, qué capítulo nuevo en esto. Sí, su merced. Oiga, don Alvarito, ¿qué lectura le da la renuncia de Laura Sarabia y qué consecuencias puede traer su merced el que haya renunciado su merced? Allá no. Pues era más o menos predecible, Ignorita. Acuérdese que yo ayer lo pronostiqué y hace unos días ya lo había dicho también. Porque había muchas razones. Primero, el tema de fondo de los pasaportes para la canciller era muy delicado. Pues ahí está la experiencia de Álvaro Leiva, le costó el puesto y está enredado judicialmente. Segundo, pues el enfrentamiento con el presidente. Pero sobre todo yo creo que ella es distinta a la mayoría de funcionarios del gobierno Petro. La medida uno lo podría describir como que ella tiene
usa los dos hemisferios del cerebro, no solo el hemisferio petrista, sino el no petrista, y por eso entiende mejor, lee mejor las situaciones. Y esta es una oportunidad de salir inteligente, porque queda bien ante un sector del país que antes era crítico con ella. Es una actitud que valora el sector privado, muy seguramente el sector privado la va a acoger, ella tiene buenas relaciones, se cuidó mucho de mantener esas buenas relaciones con el sector privado mientras otros estaban antagonizando al sector privado, y pues había llegado a un punto donde no tenía la tranquilidad y la autonomía. Sí. Entonces yo creo que ella estaba esperando el momento, el papayazo. y este fue un momento donde ella queda bien, y pues muy seguramente el tema de los pasaportes no va a funcionar bien. Si no se renueva ese contrato, pues la alternativa es la imprenta, pero pues si la imprenta no está lista, imagínense. Sí, Dicen sí. que no hay 600.000 pasaportes listos, como decía el señor Saade. Entonces, si no, pues va a haber falta de pasaportes, y eso genera una crisis muy delicada. Sí. Entonces, ella, yo creo que inteligentemente encontró que esta era su oportunidad de salida. Gracias, don Alvarito, don Pedrito. ¿Y usted qué nos puede decir? ¿Qué lectura le da a la renuncia de Laura Saravia y qué consecuencias puede traer su merced? Pues, Ignorita, mire, mi lectura es simple. Ganó el poder que hoy está en el Palacio y en el gobierno, que es Armando Benedetti. Armando Benedetti llevó a Laura Saravia al poder, y cuando hubo la discusión grave, recuerde usted unas grabaciones que hubo en su momento, sí, señor. El presidente esperó un tiempo prudencial y luego incorporó a Armando Benedetti a su gobierno en un consejo de ministros del que hablaba Jorge hace un rato. Y ahí ya se vio que Armando Benedetti iba a quedarse manejando el poder al lado del señor presidente de la República. ¿Y por qué? Por una razón simple. Estamos en época electoral y el presidente necesita operadores políticos a su lado para poder trabajar las elecciones, que están a la vuelta de la esquina, Ignorita. Sí, señor. Y Laura Saravia cayó en desgracia. Desde ese momento, cuando la sacan de Palacio, usted comienza a ver una relación con el presidente muy diferente a la que tuvo cuando inició el gobierno. Sí, el presidente la desautorizó en China, el presidente la desautorizó cuando ella convocó a la comisión asesora de ex cancilleres y expresidentes para que hablara con el señor presidente de la famosa ruta de la seda, cuando se creó un inconveniente grande en el país en esa materia, y el presidente la desautorizó. Luego la desautoriza con estos pasaportes. Entonces, Laura Saravia hace rato había perdido la cercanía con el presidente, y el presidente optó por recoger nuevamente a Armando Benedetti, ponerlo al gobierno para comenzar a hacer una campaña electoral. Sí. Y por eso usted ve que la directora del DAPRE es una ficha de Benedetti, el pastor que llegó también es una ficha de Armando Benedetti. El pastor Saade. ¿Por qué? El pastor, exactamente, es una ficha de Armando Benedetti. ¿Para qué? Para hacer una campaña electoral. Y la doctora Laura Saravia, pues cayó en desgracia, Ignorita, eso es simple, señor. Como eso. Ella, esto que pasó con los pasaportes, fue, digamos, la cereza del pastel para que ella pudiera retirarse, pero ella hace rato había perdido la cercanía. Desafortunadamente, ella era el único polo a tierra que le quedaba al presidente del petrismo, porque los otros, si usted me permite, Ignorita, son fieles, pero sin exceso de inteligencia, Ignorita. Ay, ahí está. Le faltaba la gotica al vaso y se llenó, su merced. Gracias, don Pedrito. Sí, su merced. Pues, gracias, don Pedrito. No salió tan bien, y como dice don Álvaro y don Pedro, y advirtió Felipe Zuleta, tampoco puede salir la señora Laura Saravia ahora como la víctima de la situación, porque hay varios escándalos alrededor de ella y varias cosas que pasaron. Se les dijo, se les advirtió. ¿Quién era el que decía eso en la radio? Eber Castro. Eber Castro. Se les dijo, se les advirtió, y mire lo que va a pasar con los demás. Y miren lo que está el doctor Carlos Ramón González, y miren lo que está pasando con gente cercana del gobierno, y miren la unidad de gestión de riesgos. Todo eso siguen siendo escándalos. Y como pasa en los otros gobiernos, todos terminan implicados y el rey tranquilo. El rey tranquilo. A propósito de la